entiendo cómo terminé involucrado en todo esto. Todo comenzó una tarde de otoño, cuando el aire estaba lleno de esa frescura que solo se siente cuando las hojas comienzan a caer. Mi madre me había enviado a sacar la basura, algo que hacía casi mecánicamente, sin pensar en ello, hasta que escuché un ruido extraño proveniente de la casa de los vecinos. Los Daniels vivían al lado nuestro desde hacía unos 6 meses. Eran un matrimonio mayor, aparentemente normal. Nunca vi nada raro en ellos, pero tampoco me llamaban la atención, eran simplemente vecinos, una pareja de ancianos que pasaba la mayor parte del tiempo dentro de su casa. El sonido que escuché fue como un crujido, seguido de lo que parecía ser un quejido. Me quedé quieto, con la bolsa de basura en la mano, intentando descifrar qué era. Había algo inquietante en ese ruido, algo que me hizo sentir un escalofrío en la espalda. De repente, el portón del garaje de los Daniels se abrió lentamente y vi al señor Daniels salir con una pala en la mano, mirando a su alrededor con cautela. Se detuvo cuando me vio, y por un momento nuestros ojos se encontraron. Sentí que mi corazón se detenía. El señor Daniels esbozó una sonrisa, pero había algo en su expresión que no me gustó. Sin embargo, como cualquier adolescente que no quiere meterse en problemas, simplemente le devolví la sonrisa y me di la vuelta para entrar rápidamente en mi casa. Esa noche, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa del señor Daniels, esa sonrisa que parecía estar llena de secretos. Me repetía a mí mismo que estaba exagerando, que era solo un hombre mayor haciendo trabajos de jardinería o algo por el estilo. Pero algo en mi interior me decía que no era así. La mañana siguiente, decidí que no le daría más vueltas al asunto. Me puse los auriculares, me subí a la bicicleta y me dirigí al instituto. Como de costumbre, me encontré con mis amigos antes de entrar a clase. Max, mi mejor amigo, notó de inmediato que algo me molestaba. ¿Estás bien, Alex?, me preguntó, golpeándome el hombro con su habitual energía. Sí, claro, le respondí, tratando de sonar despreocupado. Solo una mala noche. Claro, Max no se lo tragó. No me engañas. ¿Qué pasa?, insistió. Suspiré, sabiendo que no se rendiría hasta que le contara. Le relaté lo que había sucedido la noche anterior, esperando que se riera de mí y me dijera que estaba siendo un paranoico. Pero su reacción fue diferente. Eso suena raro, tío, dijo con el ceño fruncido. Los viejos pueden ser extraños, pero no sé, esto me da mala espina. ¿Tú crees?, pregunté, sorprendido de que Max estuviera de acuerdo conmigo. ¿Y si investigamos un poco?, propuso él, con una chispa de emoción en los ojos. En ese momento pensé que solo sería un juego, algo para pasar el rato y calmar mi mente. Después de todo, ¿qué podría salir mal? Eran solo un par de ancianos inofensivos. Esa tarde, cuando volvíamos del instituto, decidimos hacer una inspección. Nos escondimos detrás de un seto que separaba mi casa de la de los Daniels, y desde allí podíamos ver su jardín trasero sin ser detectados. Estuvimos allí por lo que parecieron horas, sin que ocurriera nada inusual. Yo ya estaba a punto de rendirme y sugerir que nos fuéramos, cuando Max me dio un codazo en las costillas. Mira, susurró excitado. Lo que vi me dejó helado. La señora Daniels estaba de pie en medio del jardín, mirando fijamente al suelo. Pero no era su presencia lo que me inquietaba, sino lo que sostenía en sus manos, un cuchillo, grande y brillante, que reflejaba los últimos rayos del sol poniente. Observamos, conteniendo la respiración, mientras ella comenzaba a cavar un pequeño agujero con el cuchillo. Parecía estar haciendo esto con una especie de ritual, sus movimientos eran lentos y precisos. Finalmente, cuando el agujero estuvo lo suficientemente profundo, sacó algo de su bolsillo. Aunque estaba oscuro, pude ver que era pequeño y envuelto en una tela. Lo depositó cuidadosamente en el agujero, y luego lo cubrió con tierra, alisando el suelo como si nada hubiera pasado. Max y yo nos miramos, completamente desconcertados. Algo muy extraño estaba sucediendo en la casa de los Daniels, y no sabíamos qué hacer. Tenemos que decírselo a alguien, dije, sintiendo que el miedo empezaba a apoderarse de mí. ¿Y qué les vamos a decir?
respondió Max, con una mezcla de emoción y nerviosismo en su voz. Que vimos a una anciana enterrar algo en su jardín. Se reirían de nosotros. Tenía razón. Nadie nos creería, y lo más probable era que terminaran diciéndole a mis padres, quienes me castigarían por espiar a los vecinos. Decidimos dejarlo pasar, por el momento. Esa noche, no pude apartar la imagen de la señora Daniels y su cuchillo de mi mente. Empecé a tener pesadillas, sueños en los que me veía a mí mismo cavando en el jardín de los Daniels, solo para descubrir algo horrible enterrado allí. Los días pasaron, y aunque traté de seguir con mi vida normal, no pude evitar notar que algo había cambiado en la atmósfera de la calle Myrtle. La casa de los Daniels parecía más oscura, más siniestra. Las luces parecían estar siempre apagadas, y no se les veía tanto como antes. Max también se dio cuenta, pero ambos estábamos demasiado asustados como para hacer algo al respecto. Finalmente, después de varias noches sin dormir, decidí que tenía que hacer algo. No podía seguir así, imaginando cosas en mi cabeza. Tenía que saber la verdad, por más aterradora que fuera. Esa tarde, me dirigí a la casa de Max. Le conté mi plan, esperando que me dijera que estaba loco, pero para mi sorpresa, él estaba más que dispuesto a acompañarme. De hecho, parecía emocionado. Vamos a esperar hasta que oscurezca, dijo. Luego nos colaremos en su jardín y desenterraremos lo que sea que la vieja haya enterrado. Aunque la idea me aterraba, sabía que era la única forma de poner fin a mi tormento. Esa noche, con linternas en mano y el corazón latiendo a 1000 por hora, nos deslizamos por la calle hasta llegar a la casa de los Daniels. El jardín estaba en silencio, salvo por el susurro del viento entre las ramas. No había señales de los Daniels, lo cual solo hizo que todo fuera más escalofriante. Nos movimos con sigilo hasta el lugar donde habíamos visto a la señora Daniels cavar. Max empezó a remover la tierra con una pala pequeña que había traído de su casa, mientras yo sostenía la linterna y vigilaba el entorno, esperando que en cualquier momento uno de los Daniels apareciera y nos descubriera. El sonido de la pala golpeando algo sólido nos hizo detenernos. Max y yo intercambiamos una mirada de pánico, pero él continuó cavando hasta que finalmente sacó una pequeña caja de metal, oxidada y cubierta de tierra. «Ábrela», le dije, con la voz apenas un susurro. Max asintió y, con manos temblorosas, forzó la tapa de la caja. Lo que vi dentro hizo que mi estómago se revolviera. Había un montón de recortes de periódico, fotografías y algo que parecía cabello humano. Max sacó uno de los recortes y lo leyó en voz alta. Desaparición de joven en la calle Myrtle, sin pistas. No era solo un recorte, eran varios, y todos relataban desapariciones que habían ocurrido en nuestra calle a lo largo de los años. Max y yo nos miramos horrorizados. De alguna manera, los Daniels estaban involucrados en esas desapariciones, y esa caja era la prueba. «Tenemos que irnos», dije, sintiendo que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Pero antes de que pudiéramos hacer algo, escuchamos un crujido. La puerta trasera de la casa de los Daniels se estaba abriendo. Nos congelamos, incapaces de movernos mientras la figura del señor Daniels emergía de la oscuridad con esa misma sonrisa espeluznante en su rostro. «¿Qué están haciendo aquí, muchachos?», preguntó con una voz que me hizo sentir un nudo en la garganta. «Nosotros, solo estábamos», empezó Max, pero su voz se quebró. «Es tarde, deberían estar en casa», dijo el señor Daniels, dando un paso hacia nosotros. «No es seguro andar por aquí a estas horas». No me importó lo que dijera. Agarré a Max por el brazo y lo obligué a correr. Nos dirigimos directamente a mi casa, sin mirar atrás. Mi madre nos miró sorprendida cuando irrumpimos por la puerta, jadeando y cubiertos de tierra. «¿Qué les ha pasado?», preguntó, alarmada. «Tenemos que llamar a la policía», grité, sin preocuparme por sonar histérico. «Los Daniels están involucrados en desapariciones». Mi madre me miró como si hubiera perdido la cabeza, pero Max la convenció de que algo serio estaba pasando. Llamó a la policía, quienes llegaron en cuestión de minutos. Lo que siguió fue un torbellino de eventos.
La policía registró la casa de los Daniels y encontraron más pruebas que vinculaban a la pareja con varias desapariciones en la ciudad. Al parecer, llevaban años secuestrando a jóvenes y enterrando sus cuerpos en diferentes lugares, incluyendo su propio jardín. Los Daniels fueron arrestados, y la noticia de sus crímenes sacudió a toda la comunidad. Durante semanas, no se hablaba de otra cosa en la calle Myrtle. Los medios de comunicación invadieron el vecindario, y Max y yo fuimos tratados como héroes por haber descubierto lo que estaba sucediendo. Pero yo no me sentía un héroe. No podía sacudirme la sensación de que habíamos sido extremadamente afortunados de salir con vida. Las imágenes de lo que vimos esa noche y la sonrisa del señor Daniels seguían atormentándome en mis sueños. Con el tiempo, la vida en la calle Myrtle volvió a la normalidad, pero algo en mí había cambiado. La inocencia de mi juventud había sido robada por el horror de lo que habíamos descubierto. Y aunque los Daniels ya no estaban cerca, el miedo nunca se fue por completo. Esa fue la última vez que vi a Max. Unos días después de la detención de los Daniels, su familia se mudó a otra ciudad. Yo me quedé en la calle Myrtle, pero nada volvió a ser igual. Cada vez que paso por la casa de los Daniels, que ahora está vacía, siento un escalofrío recorriendo mi espalda. Y a veces, en las noches más oscuras, me parece escuchar el crujido de la pala en la tierra, como si los Daniels todavía estuvieran allí, acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para volver a salir. Pero eso, claro, solo puede ser mi imaginación, ¿verdad? La primera vez que vi al señor Edwards fue en la entrada del edificio, mientras cargaba un par de viejas cajas llenas de polvo. Nos miramos brevemente, y él me dedicó una sonrisa torpe y cansada. Tenía la mirada fija en el suelo y el cabello desordenado. No era el tipo de persona con la que esperas hacer una amistad, pero parecía tranquilo. Después de todo, yo acababa de mudarme a este antiguo edificio en el centro de la ciudad, buscando escapar de la rutina y comenzar una nueva etapa. Mi nombre es Laura, y acababa de mudarme a un pequeño apartamento en el 5º piso. El lugar tenía un encanto decadente, pasillos estrechos, escaleras de madera crujiente y ventanas con cortinas descoloridas. Aunque el edificio tenía sus peculiaridades, me gustaba su carácter vintage. El señor Edwards vivía en el sótano, un lugar al que no solía bajar, así que nuestras interacciones eran limitadas. Una noche, mientras estudiaba para mis exámenes finales en la mesa de mi cocina, empecé a escuchar ruidos provenientes del sótano. Al principio, pensé que era el sonido de tuberías viejas o el viento, pero luego me di cuenta de que eran gritos ahogados. Me sorprendió, pero asumí que eran parte del ruido urbano que a veces se filtraba por las viejas paredes del edificio. Pasaron unos días y los ruidos continuaron. Los gritos se volvían más intensos y frecuentes. Me sentí incómoda, pero no estaba segura de a quién acudir. La administración del edificio era casi inexistente y mis vecinos eran en su mayoría solitarios, como el señor Edwards. Una noche, cuando los gritos se hicieron particularmente desesperados, no pude soportarlo más y decidí bajar al sótano para investigar. El pasillo del sótano estaba oscuro y olía a humedad y descomposición. Llevaba una linterna y la luz temblorosa apenas iluminaba la estrecha área. A medida que me acercaba a la puerta del señor Edwards, los gritos se volvían más claros. Eran como súplicas y llantos. Temblando, me acerqué a la puerta y escuché el sonido de algo arrastrándose en el interior. Miré a mi alrededor y el pasillo estaba desierto. Me armé de valor y toqué la puerta. No hubo respuesta. Toqué de nuevo, esta vez con más insistencia, y finalmente oí el sonido de pasos arrastrándose hacia la puerta. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba el señor Edwards, con una expresión de sorpresa y preocupación en su rostro. ¿Qué haces aquí?, preguntó con una voz rasposa. Lo siento, no quería molestar. Escuché ruidos extraños y me preocupé, le expliqué, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Él me miró fijamente y luego dijo, no te preocupes por los ruidos. Solo son los efectos de las viejas tuberías y mi colección. Si te asusta, tal vez deberías volver a tu piso.
Sin saber si debía confiar en él, me di la vuelta y subí rápidamente al 5.º piso. Esa noche, los gritos continuaron, pero eran más apagados. No pude dormir bien, y mi mente estaba llena de imágenes inquietantes. La siguiente semana, el edificio sufrió un apagón que duró más de 24 horas. Sin electricidad, el sótano se volvió aún más inquietante. Durante la oscuridad, la ausencia de ruidos provenientes del apartamento del señor Edwards se hizo más notable. La gente en los pisos superiores empezaba a hablar de él. Algunos decían que nunca lo veían salir y otros susurraban sobre su comportamiento extraño. Un día, después del apagón, decidí ir a la tienda de la esquina. Mientras caminaba hacia allí, noté algo extraño. Había una pequeña caja de madera en la entrada del edificio, justo al lado de la puerta del sótano. La caja estaba cubierta de polvo y parecía estar ahí desde hace tiempo. Mi curiosidad me pudo, así que la abrí con cuidado. Dentro, encontré una serie de fotografías viejas y descoloridas. Cada una mostraba a diferentes personas, pero lo inquietante era que todas las imágenes estaban rasgadas en la cara. Algunas de las personas en las fotos estaban claramente aterrorizadas. Mi corazón latía con fuerza mientras hojeaba las fotos. Al darme cuenta de lo que estaba viendo, me di cuenta de que el señor Edwards podría estar involucrado en algo terrible. Decidí hablar con el conserje, pero cuando fui a su oficina, no encontré a nadie allí. El conserje nunca estaba presente cuando lo necesitaba. Esa noche, no pude evitar la sensación de que alguien me estaba observando. Mi apartamento se sentía más pequeño y claustrofóbico que nunca. Cada pequeño sonido me hacía saltar. Decidí volver a la puerta del sótano, pero esta vez llevaba una cámara con la esperanza de documentar algo que pudiera explicar los extraños sucesos. Cuando llegué al sótano, la puerta del apartamento del señor Edwards estaba entreabierta. La luz de mi linterna reveló una habitación desordenada, llena de cajas y muebles viejos cubiertos de telarañas. Pero lo que realmente me horrorizó fue lo que encontré en el rincón de la habitación, una serie de cadenas y candados, y una mesa cubierta con herramientas de tortura. La imagen era como algo sacado de una película de terror. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me di la vuelta y vi al señor Edwards parado en el umbral de la puerta. Su rostro estaba pálido y sus ojos eran fríos y vacíos. «No deberías estar aquí», dijo con una voz amenazante. Me sentí atrapada y mi mente empezó a correr a 1000 por hora. «Llama a la policía», grité mientras intentaba retroceder, pero él se acercó lentamente, bloqueando mi salida. «¿Qué has hecho?», le pregunté, tratando de mantener la calma. «Algunas cosas no deben ser descubiertas», dijo él. «Y ahora, tú eres parte de esto». Sin previo aviso, me lanzó hacia un rincón y la oscuridad se apoderó de mí. Cuando desperté, estaba atada a la misma mesa que había visto antes. El señor Edwards estaba frente a mí, con una expresión de satisfacción perturbadora. «¿Por qué?», pregunté, mi voz temblando de miedo. «Este lugar tiene una forma de atraer a personas que buscan respuestas, personas que son demasiado curiosas», dijo él. «Siempre he querido encontrar a alguien que pueda compartir mi secreto. Ahora, tú lo conoces». La realidad se desmoronó a mi alrededor. Estaba atrapada en una situación sin salida, con un hombre que claramente estaba enfermo. De repente, escuché el sonido de sirenas en la distancia. El señor Edwards se puso pálido y se acercó a mí. «Parece que tu curiosidad ha llamado la atención de los demás». Con un esfuerzo desesperado, empecé a gritar pidiendo ayuda. El señor Edwards trató de salir corriendo, pero antes de que pudiera hacerlo, la policía irrumpió en el sótano. Los oficiales detuvieron a Edwards y me liberaron de las ataduras. Más tarde, en una entrevista con la policía, supe que el señor Edwards había estado operando una especie de macabro culto secreto, capturando a personas curiosas y torturándolas en su sótano. Las fotos que encontré eran de sus víctimas anteriores. Cuando regresé a mi apartamento, el edificio se sentía diferente. Había una sensación de alivio en el aire, pero también un eco persistente de lo que había sucedido. Me mudé al día siguiente, sin mirar atrás. Aunque traté de olvidar, las imágenes del sótano y el rostro del señor Edwards seguían persiguiéndome.
El antiguo edificio fue sellado y el sótano nunca volvió a ser abierto. Nadie supo qué pasó exactamente con el lugar después de que me fui, pero en cada lugar al que iba, llevaba conmigo una advertencia sobre la curiosidad y el peligro de meterse en los secretos oscuros de los demás. A veces, cuando escucho los ruidos en la noche, me pregunto si mi experiencia fue una pesadilla o si hay algo más allá de lo que aún no he descubierto. Pero una cosa es segura, nunca subestimes el poder del mal oculto en los lugares más inesperados. No hay nada más aburrido que un domingo por la tarde en un barrio residencial. Las casas se alinean perfectamente como soldados en formación, cada una más parecida a la otra que la anterior, con sus techos de tejas rojas y jardines inmaculados. Mi familia y yo habíamos vivido en el 204 de la calle Maple durante casi 10 años, y nada destacable había ocurrido en todo ese tiempo. Hasta que llegaron los vecinos nuevos. Era pleno verano cuando la casa al lado nuestro, el 206, que llevaba meses desocupada, finalmente fue comprada. Lo noté de inmediato, porque esa misma noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché el sonido de un camión estacionando. Me asomé por la ventana y vi a una pareja joven bajando muebles y cajas. La mujer tenía el cabello rubio y suelto, mientras que el hombre era alto y musculoso. ¡Qué suerte!, pensé, finalmente alguien que no tiene 1000 gatos en casa. A la mañana siguiente, mi mamá preparó una bandeja de galletas para darles la bienvenida. La señora Belly, la vecina de enfrente, siempre decía que era de buena educación saludar a los recién llegados con algo dulce. Mamá me obligó a ir con ella. No estaba para nada emocionado, quería quedarme en casa jugando videojuegos. Pero a los 17 años, todavía no tenía la autoridad para decirle que no. Cuando llegamos al 206, mamá tocó el timbre con entusiasmo. Tardaron un poco en abrir, y cuando lo hicieron, la mujer rubia, con un rostro pálido y ojeras profundas, nos recibió. Sus ojos, de un azul intenso, me dieron escalofríos. «Bienvenida al vecindario», dijo mi mamá, ofreciéndole la bandeja. La mujer nos miró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era como si estuviera forzada, como si detrás de ella hubiese algo más oscuro. De todos modos, aceptó las galletas y nos agradeció. «Soy Lena», se presentó, «y este es mi esposo, Derek». Derek apareció detrás de ella, con una presencia imponente. A diferencia de Lena, él sonreía de verdad, una sonrisa amplia que mostraba todos sus dientes. Había algo en su expresión que me incomodó, como si disfrutara demasiado del simple hecho de saludar a los vecinos. «Es un placer conocerlos», dijo, mientras estrechaba la mano de mi madre con fuerza. Después de unos minutos de charla trivial, nos despedimos y volvimos a casa. Mamá no dejaba de hablar sobre lo encantadora que le había parecido Lena, pero yo no podía sacarme de la cabeza la mirada de Derek. Era como si me hubiese atravesado, como si hubiese visto algo en mí que nadie más veía. Pasaron unas semanas, y poco a poco los nuevos vecinos se mezclaron con la vida diaria del barrio. Lena se unió al club de jardinería de mamá y Derek comenzó a correr por las mañanas, siempre saludando a todos con esa misma sonrisa. Pero había algo extraño. Empecé a notar cosas que no cuadraban. Cosas pequeñas, detalles insignificantes que, cuando los juntabas, pintaban una imagen perturbadora. Por ejemplo, una noche, cuando volvía de una fiesta con mis amigos, vi a Lena en el jardín de su casa, bajo la luz tenue de la luna. No hacía nada, solo estaba ahí, mirando hacia el cielo con los brazos cruzados, inmóvil. Fue perturbador, pero me convencí de que solo era una coincidencia, o tal vez algún tipo de ritual de relajación extraño. Luego, Derek comenzó a hablarme más cada vez que me veía. Al principio, era normal, comentarios sobre el clima o sobre el equipo de fútbol del colegio. Pero pronto se tornó más personal. Me hacía preguntas sobre mis padres, sobre mi vida, sobre mis planes para el futuro. Siempre con esa sonrisa de dientes perfectos. «Tienes un gran futuro por delante, chico», me dijo una vez. «Asegúrate de que nada ni nadie te lo arruine». Su tono era amigable, pero había algo en la forma en que lo decía que me puso nervioso.
Me di cuenta de que sabía más de mí de lo que había compartido con él. Una noche, cuando me disponía a dormir, escuché susurros. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero luego me di cuenta de que venían del jardín. Me asomé por la ventana y vi a Lena y Derek hablando entre ellos. No podía entender lo que decían, pero la forma en que Lena hablaba, casi en murmullos, y la respuesta de Derek, en un tono bajo pero firme, me hizo sentir que estaban discutiendo algo importante. Algo que no querían que nadie más oyera. Mi curiosidad se convirtió en una obsesión. No podía dejar de pensar en ellos, en lo que podrían estar ocultando. Un día, decidí que tenía que investigar. Fingí ir a la biblioteca a estudiar, pero en lugar de eso, fui al ayuntamiento. Quería saber más sobre los nuevos vecinos. Me tomó un tiempo, pero finalmente encontré algo. La casa en el 206 había sido vendida varias veces en los últimos 10 años. Lo extraño es que, en cada ocasión, los compradores habían dejado la casa después de solo unos meses, sin explicación alguna. Y lo más perturbador, varias de esas familias habían desaparecido sin dejar rastro. El corazón me latía a 1000 por hora cuando me di cuenta de lo que significaba. ¿Y si Lena y Derek estaban involucrados? ¿Y si ellos habían hecho desaparecer a esas familias? Esa noche, no pude dormir. Las imágenes de mis nuevos vecinos se mezclaban con las historias de asesinos en serie que había visto en televisión. ¿Podía ser que, detrás de esas sonrisas, se escondieran monstruos? Pasaron unos días y decidí que tenía que hacer algo. Pero no podía ir a la policía sin pruebas. Así que tomé una decisión arriesgada: vigilaría la casa. Sabía que era peligroso, pero no podía vivir con la idea de no hacer nada. Esa noche, esperé a que mis padres se durmieran, tomé una linterna y me escabullí por el jardín. El 206 estaba oscuro, pero una luz tenue provenía del sótano. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me acerqué con cautela, tratando de no hacer ruido. La ventana del sótano estaba ligeramente abierta. Me agaché y miré hacia adentro. Lo que vi me dejó paralizado. En el centro del sótano había una mesa metálica, y sobre ella, algo que no pude identificar de inmediato. Era un bulto envuelto en plástico. Lena estaba a un lado, con una expresión de concentración mientras manejaba algo que parecía un cuchillo. Derek estaba detrás de ella, observando con una mirada de satisfacción. Mi mente se negó a procesar lo que estaba viendo, pero mis instintos me gritaban que huyera. Retrocedí lentamente, tratando de no hacer ruido, pero tropecé con una roca y caí al suelo. El ruido fue suficiente para alertarlos. ¿Quién está ahí?, gritó Derek, con una voz que ya no tenía nada de amigable. Sin pensarlo 2 veces, me levanté y corrí. Sentí que mi corazón iba a explotar, y no me detuve hasta llegar a mi casa. Cerré la puerta con llave y me apoyé contra ella, tratando de calmar mi respiración. Esa noche no dormí. Me quedé en mi habitación, con los ojos fijos en la ventana, esperando que en cualquier momento vinieran por mí. No podía seguir viviendo así. Sabía que tenía que hacer algo, pero no podía hacerlo solo. Decidí contarle a mi mejor amigo, Lucas. Sabía que me creería, siempre había confiado en mi instinto. Nos encontramos al día siguiente en el parque. Estaba nervioso, pero sabía que tenía que contárselo todo. No sé cómo decirte esto, pero creo que mis vecinos son asesinos, le dije, esperando que no se riera en mi cara. Pero Lucas no se rió. Su expresión se volvió seria, y me pidió que le contara todo con detalle. A medida que hablaba, vi cómo su rostro se transformaba de incredulidad a miedo. «Esto es serio», dijo finalmente. «Tenemos que hacer algo». Decidimos que esa misma noche volveríamos al 206, pero esta vez iríamos preparados. Lucas trajo una cámara para grabar cualquier cosa que pudiéramos usar como prueba, y yo llevé una linterna más potente. Estábamos decididos a descubrir la verdad. Esperamos hasta que la casa estuviera en silencio. Nos movimos con cautela por el jardín, evitando las zonas iluminadas. Nos acercamos a la ventana del sótano, pero esta vez no estaba abierta. Sin embargo, la puerta trasera de la casa lo estaba.
Nos miramos, sabiendo que estábamos a punto de cruzar un límite del que no habría vuelta atrás. A veces, el lugar más seguro del mundo puede volverse el más peligroso. Lo aprendí en la calle Riverton, un vecindario que nunca había conocido el verdadero significado de la palabra normal. Mi nombre es Laura, y la historia que estoy a punto de contarles empezó una noche tranquila, una noche que se volvió una pesadilla inolvidable. Vivíamos en una casa antigua en el número 37, una construcción de ladrillo rojo con un jardín descuidado y un porche de madera que crujía al menor movimiento. Mis padres siempre decían que era la casa perfecta para nosotros, con su encanto antiguo y su tranquilidad. Pero no sabían que debajo de esa fachada pintoresca se escondía un horror inimaginable. La primera señal de que algo no estaba bien llegó un mes después de mudarnos. Mi familia y yo estábamos acostumbrados a escuchar los ruidos de la casa, pero esa noche, el silencio fue perturbador. El único sonido que rompía la calma era un leve murmullo, como si alguien estuviera hablando en voz baja en el patio vecino. A través de la ventana de mi habitación, vi a mi vecino, el señor Johnson, asomarse en la penumbra. Llevaba un sombrero de ala ancha que ocultaba la mayor parte de su rostro, y me pareció extraño, pero no le di demasiada importancia. Siempre había algo peculiar en él, pero la gente en Riverton parecía tener sus peculiaridades. A partir de ese momento, empezaron a ocurrir cosas extrañas. La señora Mellor del número 39, conocida por ser amable y siempre dispuesta a ofrecer una taza de azúcar, comenzó a evitar el contacto visual y a hacer preguntas cada vez más incómodas. A veces, me encontraba con su mirada fija en mí desde su ventana, y siempre sentía un escalofrío recorrer mi espalda. Entonces estaban los hermanos Martínez, dos adolescentes que antes parecían inofensivos pero que ahora se comportaban de forma errática. La mayoría de los vecinos eran reservados, pero estos comportamientos eran inusuales, incluso para Riverton. El verdadero cambio ocurrió una noche de invierno, cuando la calma de la calle fue interrumpida por un grito desgarrador. Me desperté sobresaltada y, temblando de miedo, me asomé a la ventana. Lo que vi me dejó paralizada. El señor Johnson estaba arrastrando algo a través de su jardín. Era algo oscuro y voluminoso, cubierto con una manta. Sin poder apartar la vista, vi cómo lo arrastraba hacia el cobertizo trasero, donde lo dejó en el suelo antes de entrar a la casa. Desperté a mis padres, pero cuando salimos al jardín, no había rastro del cobertizo ni de la manta. Todo parecía normal, como si nada hubiera pasado. Mis padres pensaron que había sido una pesadilla, y yo traté de convencerme de que así había sido. Pero en el fondo, sabía que había visto algo que no podía explicar. A partir de esa noche, el vecindario se volvió aún más inquietante. Los vecinos parecían moverse en la oscuridad como sombras, y yo sentía que algo siniestro se cernía sobre la calle Riverton. Todo se intensificó cuando un día desapareció un perro que solía pasear por el vecindario. Era un perro pequeño y amistoso, y su desaparición dejó a todos inquietos. A medida que pasaban los días, comenzaron a suceder cosas más extrañas, luces que se apagaban de repente, murmullos inexplicables en la noche y una sensación constante de ser observada. Decidí investigar por mi cuenta. A escondidas, comencé a prestar atención a las rutinas de los vecinos, y noté que había algo en común entre ellos. Todos tenían horarios extraños, y ninguno parecía estar en casa durante el día. Mis amigos en la escuela decían que estaba exagerando, pero estaba segura de que algo oscuro se escondía detrás de esas fachadas aparentemente inofensivas. Un día, mientras paseaba por el vecindario, me encontré con un hombre que nunca antes había visto. Llevaba un abrigo largo y tenía una expresión sombría. Me preguntó si había visto algo extraño en la calle Riverton. Su tono era tan inquietante que sentí un escalofrío. Me di cuenta de que estaba preguntando sobre cosas que ni siquiera había mencionado, como si supiera exactamente qué investigar. Mi instinto me dijo que debía tener cuidado, así que decidí seguir al hombre desde una distancia segura. Me llevó a un edificio abandonado al final de la calle, donde se detuvo y entró. La curiosidad me llevó a seguirlo, y cuando me asomé por una ventana rota, vi algo que me heló la sangre. Dentro del edificio había un grupo de personas,
todas en pie alrededor de una mesa cubierta con una tela negra. En el centro de la mesa había algo que no podía identificar, pero que me pareció horriblemente familiar. De repente, el hombre que me había llevado allí se giró y me vio. Su rostro se iluminó con una sonrisa cruel, y antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó sobre mí. Me arrastró dentro del edificio y me empujó hacia el grupo de personas. Fue entonces cuando me di cuenta de que los vecinos de Riverton no eran lo que parecían. Ellos estaban involucrados en algo siniestro, algo que los había unido en una serie de rituales oscuros. Mis gritos de desesperación fueron ahogados por las voces de los demás que cantaban en un idioma desconocido. El hombre que me había atrapado me obligó a observar mientras él sacaba un cuchillo de su abrigo. Mis ojos se llenaron de lágrimas y mi mente buscaba una salida. En ese momento, sentí una mano en mi hombro. Era el hombre del abrigo que me había llevado allí, y en su rostro vi una mezcla de lástima y determinación. «Corre», susurró. «No tienes mucho tiempo». Sin pensarlo, corrí hacia la salida. Mis pies se movían rápidamente sobre escombros y polvo, y sentí que el tiempo se estiraba y se comprimía a cada paso. Finalmente, salí del edificio y corrí por la calle hasta llegar a casa. Mis padres estaban preocupados y me preguntaron qué había pasado, pero no pude decirles la verdad. El miedo me había dejado sin palabras. Las semanas siguientes fueron un tormento. Los vecinos parecían estar más tranquilos, como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que el terror estaba muy cerca. El hombre del abrigo nunca volvió a aparecer y la sensación de estar observada nunca se fue. Mi familia y yo finalmente decidimos mudarnos, pero la marca de Riverton quedó en mi memoria para siempre. Nunca entendí completamente lo que sucedió en esa calle, ni por qué los vecinos se comportaban de esa manera. Pero aprendí una lección crucial: a veces, las apariencias pueden ser engañosas, y lo que parece ser un vecindario tranquilo puede ocultar los secretos más oscuros. Ahora, cada vez que pienso en Riverton, me pregunto si alguna vez volveré a sentir la verdadera seguridad. La calle Riverton, con su silencio inquietante, me enseñó que el verdadero terror no siempre es lo que vemos, sino lo que se esconde en las sombras, esperando a ser descubierto. Siempre he sido un chico curioso, tal vez demasiado. Crecer en el vecindario de Riewood me enseñó a observar a la gente. Hay algo fascinante en descubrir lo que se oculta detrás de las fachadas bien cuidadas y las sonrisas pulcras. Pero lo que descubrí en la casa de los Edwards no era algo que esperara, ni algo que quisiera haber sabido. Vivía en Riewood desde que tenía memoria. Era un lugar tranquilo, con casas de ladrillo y jardines bien cuidados. La mayoría de mis vecinos eran amables, si no particularmente aventureros. Pero había algo en la familia Edwards que siempre me había inquietado, una sensación de desasosiego que no podía explicar. La casa en sí era bastante normal, una construcción de 2 plantas con un jardín delantero que tenía más maleza de la que uno desearía. Pero la familia, eso era otra historia. Los Edwards se mudaron cuando yo tenía 10 años. Recuerdo claramente el día en que llegaron, una camioneta llena de cajas y un par de adultos vestidos de manera impecable. Llevaban a 2 hijos, un chico y una chica que parecían demasiado serios para su edad. Los niños nunca jugaban con nosotros, ni siquiera se mezclaban en la vida del vecindario. Sus padres tampoco hacían mucho esfuerzo por socializar. Los veíamos de vez en cuando, saliendo en su lujoso coche o podando el jardín en silencio. Era como si la casa de los Edwards fuera una isla aislada en medio de nuestro pequeño mundo. Pasaron los años, y la vida en Riewood siguió su curso habitual. Las cosas empezaron a cambiar alrededor de mi 16º cumpleaños. Fue en esa época cuando noté algo extraño. Mis amigos empezaron a desaparecer. Al principio, fueron los menos cercanos, pero luego comenzaron a desaparecer también aquellos con los que había pasado más tiempo. La policía no parecía preocupada. Decían que quizás se habían ido de la ciudad o que estaban en problemas con sus familias. Pero algo en mi interior me decía que había algo más siniestro en marcha. Un día, al regresar de la escuela, vi a los Edwards en su jardín, trabajando en una especie de proyecto.
Parecían muy ocupados, así que no les presté demasiada atención. Pero esa noche, mientras estaba en mi habitación, escuché ruidos provenientes de la casa de al lado. Eran sonidos extraños, como si estuvieran arrastrando algo pesado. Me acerqué a la ventana y vi a los árboles moviendo una especie de gran caja hacia el garaje. Era una caja grande y negra, cubierta con una lona. No le di mucha importancia en ese momento. Mi mente estaba ocupada con los misteriosos casos de desapariciones que se estaban acumulando como un manto de niebla oscura sobre el vecindario. Las desapariciones se hicieron más frecuentes y una sensación de pánico se apoderó de Riewood. La gente estaba nerviosa, las reuniones de vecinos se volvían cada vez más tensas y los rumores comenzaban a volar como hojas al viento. La curiosidad me consumía. No podía ignorar lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Decidí investigar, a pesar de los riesgos. A medianoche, cuando la casa de los Árboles estaba envuelta en la oscuridad, me acerqué sigilosamente al garaje. No tenía un plan claro, solo la determinación de descubrir la verdad. La puerta del garaje estaba entreabierta y una rendija de luz se filtraba desde el interior. Me agaché y me arrastré hasta la entrada. La vista que se me presentó fue horrible. Dentro del garaje, la caja negra estaba abierta y dentro de ella había algo que no pude identificar bien desde mi posición, pero que claramente no era una simple caja de mudanza. Parecía que contenía varios objetos, y entre ellos, algo que parecía ser un cuerpo humano parcialmente envuelto. Mi corazón latía con fuerza, y me escondí detrás de unas cajas apiladas. Escuché murmullos y pasos que se acercaban. La familia Edwards estaba allí, conversando en un tono bajo. Entre susurros, pude oír palabras como planificación, testigos y próxima víctima. No entendía todo lo que decían, pero estaba claro que estaban hablando sobre sus planes para alguien más. Cuando la conversación se apagó y los árboles comenzaron a moverse, decidí que era el momento de escapar. Volví a mi casa con el alma en un puño y el pensamiento de lo que había visto martilleando en mi mente. Estaba seguro de que los árboles eran responsables de las desapariciones, pero no tenía pruebas concretas. Las palabras de los vecinos parecían ahora como un eco lejano comparado con lo que había presenciado. Esa noche apenas pude dormir. La imagen de la caja y las conversaciones furtivas se repetían en mi mente como un mal sueño. Decidí que tenía que hacer algo, pero ¿qué podía hacer yo solo contra una familia que parecía tener el control de todo el vecindario? A la mañana siguiente, la situación empeoró. La noticia de otra desaparición se extendió como un incendio en Riewood. La comunidad estaba enloquecida y la policía comenzaba a tomar nota de las crecientes preocupaciones. Sabía que tenía que actuar, pero no tenía un plan claro. Esa noche, decidí seguir a los Edwards. Les vi salir de la casa con una actitud extraña y supe que estaban preparando algo. Les seguí a una distancia segura y me di cuenta de que se dirigían hacia el bosque cercano. El bosque era un lugar que los niños del vecindario solían evitar, sobre todo porque había rumores de cosas extrañas que sucedían allí. Sin embargo, en ese momento, parecía el lugar ideal para ocultar sus actos. Me adentré en el bosque, manteniéndome oculto entre los árboles y la oscuridad. Los árboles finalmente llegaron a una cabaña en ruinas, un lugar que había estado abandonado durante años. Me escondí detrás de un tronco caído y observé mientras entraban en la cabaña, llevando consigo varios objetos. Pasaron unas horas antes de que la puerta de la cabaña se abriera de nuevo. Los árboles salieron, pero esta vez, parecía que no llevaban nada con ellos. La cabaña estaba oscura, y desde mi posición, no podía ver lo que había dentro. Pero una sensación de repulsión me invadió, y comprendí que era el lugar donde realizaban sus rituales. Al regresar a casa, sabía que tenía que informar a alguien, pero temía que si lo hacía sin pruebas, podría resultar en nada más que un escándalo. Así que decidí arriesgarme y entrar en la cabaña al amanecer. Utilicé las primeras luces del día para aventurarme nuevamente al bosque. La cabaña estaba aún más siniestra a plena luz del día. La puerta estaba entreabierta, y un olor desagradable se filtraba desde el interior. Entré con cautela. La cabaña estaba llena de símbolos extraños y dibujos en las paredes.
Había documentos esparcidos por el suelo, algunos de ellos con nombres de personas desaparecidas. Era claro que los Edwards estaban utilizando la cabaña como su centro de operaciones para planear sus crímenes. Recogí todo lo que pude y salí rápidamente. La evidencia estaba en mis manos, y aunque sabía que era peligroso, tenía que entregarla a las autoridades. No podía enfrentar a los Edwards por mi cuenta. Regresé a mi casa, escondí las pruebas y esperé el momento adecuado para hablar con la policía. Finalmente, fui a la estación de policía y entregué todo lo que había encontrado. Al principio, los oficiales estaban escépticos, pero cuando comenzaron a investigar, confirmaron mis peores temores. La cabaña estaba llena de evidencia incriminatoria, y la familia Edwards fue arrestada poco después. La verdad salió a la luz, y el vecindario de Riewood nunca volvió a ser el mismo. Los Edwards resultaron ser asesinos en serie que habían estado operando en secreto durante años, eliminando a cualquiera que supiera demasiado o que les molestara. A pesar de la resolución del caso, la sensación de inquietud nunca me abandonó. Riewood había cambiado para siempre, y la lección que aprendí era clara: nunca subestimes la oscuridad que puede esconderse detrás de una fachada aparentemente perfecta. Nunca imaginé que mudarme a un barrio aparentemente tranquilo podría convertir mi vida en una pesadilla. La calle oscura, como la llamaban, era una vía de casas de una sola planta, con jardines modestos y un aire de rutina que desmentía cualquier indicio de peligro. Mi familia se mudó allí a principios de verano, y en los primeros días todo parecía perfecto. Hasta que empecé a notar cosas extrañas. Fue la primera noche cuando el terror comenzó a asentarse en mi mente. Estaba en mi cama, intentando dormir después de una larga jornada de mudanza, cuando oí un susurro. Me incorporé, confundida, buscando el origen del sonido. El susurro parecía venir de la casa de al lado, la de los Morris. Desde la ventana de mi habitación, pude ver que su luz estaba encendida, pero no se veía ninguna figura. Pensé que tal vez eran mis vecinos preparándose para la noche, así que volví a mi cama, tratando de ignorar el extraño presentimiento que sentía. La mañana siguiente, conocí a los Morris. La señora Morris era una mujer mayor, de cabello canoso y ojos amables, mientras que el señor Morris era un hombre de mediana edad con una sonrisa amistosa. Parecían personas agradables y me recibieron con un pastel casero. Sin embargo, había algo en su forma de mirarme que me incomodaba. El siguiente día, mientras caminaba por la calle, noté que la casa de los Morris tenía un jardín desordenado, con herramientas de jardinería y tierra esparcida. La puerta trasera estaba entreabierta, y al mirar desde la acera, vi una serie de cajas apiladas en el interior. Sin poder evitarlo, sentí una oleada de curiosidad. ¿Qué guardaban en esas cajas? Mi interés se intensificó con cada día que pasaba. La gente en la calle se comportaba normalmente, pero me di cuenta de que los Morris recibían visitas de manera extraña. Cada vez que alguien entraba en su casa, los Morris se volvían especialmente reservados. A menudo, el ruido de las visitas se mezclaba con un murmullo bajo y una sensación incómoda que no podía explicar. Una noche, mientras la luna llena iluminaba la calle, decidí espiar un poco más. Me acerqué sigilosamente a la casa de los Morris, moviéndome entre las sombras. Desde una ventana parcialmente abierta, vi a la señora Morris con una expresión de preocupación en el rostro mientras el señor Morris hablaba en voz baja con una figura encapuchada. Aunque no pude escuchar lo que decían, su lenguaje corporal era inquietante. La figura encapuchada se fue, y el señor Morris cerró la ventana con rapidez. Esa noche, me costó dormir. Las imágenes de la reunión secreta me atormentaban. Al día siguiente, noté que la señora Morris había cambiado su actitud hacia mí. Parecía más fría, y sus ojos parecían seguirme de una manera perturbadora. Fue entonces cuando decidí investigar más a fondo. Encontré una forma de entrar en el jardín trasero de la casa de los Morris una tarde en la que parecían no estar en casa. La puerta trasera estaba entreabierta, y el jardín estaba más desordenado de lo habitual. Siguiendo un impulso, me adentré en la casa. El interior estaba en silencio, y la atmósfera era espesa, como si algo oscuro estuviera oculto entre las paredes. Encontré la primera pista en el sótano. La puerta estaba cerrada con llave,
pero había una rendija por la que podía mirar. A través de ella, vi herramientas de jardinería y una serie de cajas. Lo que me llamó la atención fue una mesa en el centro, sobre la cual había varios documentos dispersos y una serie de fotos. Las fotos mostraban a diferentes personas, algunas conocidas y otras no. Lo que era aún más perturbador era que en la esquina de cada foto había una fecha escrita con una caligrafía que no reconocía. Decidí que tenía que salir de allí antes de que los Morris volvieran. Regresé a mi casa, con el corazón latiendo rápidamente, tratando de armar las piezas del rompecabezas. La sensación de peligro era palpable y me sentía atrapada en una película de terror en la que yo era la protagonista sin quererlo. La noche siguiente, volví a escuchar el susurro. Era más claro ahora, como si estuviera llamándome. Decidí seguir el sonido y me llevó directamente a la casa de los Morris. La luz estaba apagada y la calle estaba desierta. Me arrastré hasta la ventana del sótano, esperando que el susurro me guiara hacia una revelación. Lo que vi me heló la sangre. La señora Morris estaba en el sótano, trabajando en algo con una intensidad que no había visto antes. Estaba usando una especie de cuchillo afilado para cortar algo que estaba escondido bajo una tela. Aunque no pude ver claramente lo que era, el brillo metálico del cuchillo y el aspecto tenso de su rostro me hicieron pensar en algo horrendo. Mi mente corría a 1000 por hora mientras me retiraba de la ventana, tratando de procesar lo que acababa de ver. De repente, una mano me agarró por el hombro. Me giré bruscamente y vi a la señora Morris de pie detrás de mí, con una expresión de furia contenida. ¿Qué estás haciendo aquí?, susurró con una voz que no era la suya. Su rostro estaba pálido, y sus ojos parecían vacíos. El miedo se apoderó de mí, y traté de encontrar una salida. Corrí hacia mi casa, pero sentía que me estaban persiguiendo. Logré entrar en mi habitación y cerré la puerta con llave, mi mente en caos. Esa noche, no pude dormir. Me sentía atrapada en una pesadilla viviente, sabiendo que mis vecinos no eran lo que parecían. La mañana siguiente, mientras intentaba buscar una manera de salir de la situación, noté que la casa de los Morris estaba vacía. No había señales de vida, y la puerta del jardín estaba abierta de par en par. Decidí que era el momento de hablar con la policía. Con el corazón en la mano, les conté todo lo que sabía sobre los Morris, las fotos, las reuniones secretas y el comportamiento extraño. Los oficiales parecían escépticos, pero tomaron nota de mi declaración y prometieron investigar. Días pasaron sin noticias, hasta que finalmente recibí un aviso. La policía había encontrado evidencia en la casa de los Morris que confirmaba mis peores temores. Había restos humanos enterrados en el jardín, y las fotos que había visto eran pruebas de sus crímenes. La calle oscura, una vez tranquila y apacible, había sido el escenario de una serie de asesinatos que habían pasado desapercibidos durante años. Los Morris eran asesinos en serie que habían utilizado su fachada de normalidad para ocultar sus crímenes atroces. La policía había arrestado a varios cómplices y la comunidad estaba en shock. Nunca olvidaré esa primera noche en la que escuché el susurro. Mi vida cambió para siempre en la calle oscura, y aunque me mudé de allí poco después, el recuerdo de lo que sucedió me persigue hasta el día de hoy. Ahora, cada vez que me muevo a un nuevo lugar, no puedo evitar mirar a mis nuevos vecinos con desconfianza, preguntándome si detrás de una sonrisa amigable podría esconderse algo tan oscuro como lo que encontré en la casa de los Morris. La calle oscura se quedó en mi pasado, pero su sombra siempre estará presente en mi memoria, recordándome que en los lugares más tranquilos pueden esconderse los mayores horrores.